Diré que los españoles conquistamos para gobernar y poblar, mientras que otros conquistaban para expulsar, reemplazar y exterminar, ¿eh? Nuestra empresa, con luces y sombras, no buscó nunca exterminar a los pueblos, pues la fe católica nos mandaba bautizar, enseñar y hacer reinos mezclados, lo que luego vino a llamarse el mestizaje, ¿no? Desde el primer momento fundamos cabildos, iglesias y ciudades. Dimos e hicimos leyes, reconocimos caciques aliados que no eran tiranos y no condenamos al indígena a desaparecer, no, sino a integrarse en un nuevo orden, como ciudadanos con todos los derechos. Esto es Entrevistoria, un podcast del periodista Rafael Salas con entrevistas virtuales a personajes de nuestra historia ya desaparecidos. En esta ocasión, la entrevista es al descubridor y colonizador Hernán Cortés. Hoy cruzamos el océano del tiempo para sentarnos frente a uno de los personajes más decisivos y controvertidos de la historia. Conquistador para unos, fundador para otros, su figura marcó el nacimiento de una nueva sociedad en el continente americano. Desde Medellín hasta Tenochtitlán, no solo dirigió una empresa militar extraordinaria, también impulsó la creación de cabildos municipales, estableció estructuras de gobierno inspiradas en el derecho castellano, promovió hospitales, favoreció la evangelización y sentó las bases jurídicas de una nueva organización social bajo la corona. Bajo su impulso comenzaron a formarse instituciones que más tarde darían lugar a universidades, audiencias y tribunales de justicia en la Nueva España. No hablamos solo de espadas y batallas, sino de leyes, administración, mestizaje. Y hablamos de una gigantesca construcción institucional y organización administrativa en un mundo tribal y primitivo. Bueno, señor Cortés, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿se considera usted que fue maltratado por el poder político de la monarquía de Carlos V? Que no le fue suficientemente reconocido todo su trabajo y que toda su contribución a la expansión del imperio tampoco fue reconocida. La respuesta suya, ¿cuál sería a esta pregunta? Sí, señor. Me considero injustamente tratado por aquellos a quienes serví con mi vida, con mi ingenio y mi sangre. Sí. Yo no niego que obtuve honores y mercedes, pero lo que más esperaba, el reconocimiento verdadero de mis obras, me fue regateado como si hubiese pedido limosna y no justicia. Yo abrí para la corona un imperio nuevo, sometí ciudades mayores que muchas de España, fundé pueblos, encaminé almas a la fe y acrecenté los dominios de su majestad como ningún otro vasallo lo hiciese jamás. Y sin embargo, acabé rodeado de escribanos que me exigían cuentas, de jueces que me miraban con recelo y de cortesanos que murmuraban contra mí. Fíjese, en vez de ser escuchado, después de todo lo que hice, fui tratado como quien debe justificarse sin descanso. Se olvidó mi lealtad cuando me acusaron de ambición.
También se ignoró mi obediencia cuando me llamaron rebelde, y mis victorias se volvieron sospechas en bocas de envidiosos. Hallé más aprecio entre los chacaltecas y los indios que en ciertos ministros del rey. Y así, al final de mis días, me vi obligado a mendigar atención en la corte, mientras otros que nunca arriesgaron nada ocupaban los puestos que, por mis servicios, me hubieran correspondido a mí. Esa es la verdad desnuda. Su victoria contra los mexicas o sobre los mexicanos, podríamos llamarlo en el lenguaje actual, es un portento de la guerra en la historia, porque usted tenía un ejército muy pequeño de españoles. Sin embargo, logró crear un ejército muy potente de indígenas de los alrededores geográficos de Tenochtitlán. Explíqueme cómo se pudo conseguir esto. Explíquemelo, por favor. Ese portento que mencionáis, señor, no nació solo del hierro castellano, sino de la inteligencia para leer las pasiones de los hombres. Yo sabía que con 500 españoles no se conquista un imperio tan vasto, y comprendí que Moctezuma no reinaba sobre un pueblo unido, sino sobre señoríos resentidos, tributarios, cansados y naciones que esperaban encontrar la ocasión para derribarle. Y ahí estaba yo, y aparecí. Mi arte no fue solo el de la espada, sino el del trato, el pacto, la palabra. Hablé con chacaltecas, con totonacas, con muchos otros, y les dije algo muy sencillo, que su libertad no vendría por sus manos, sino por la alianza con la mía. Les ofrecí lo que jamás habían tenido en los siglos anteriores: la posibilidad de vencer al dominador que tanto les oprimía. Pero esto no bastaba, ¿eh? Había que mostrar fortaleza, justicia y cumplir la palabra dada. Cuando me pedían castigo contra caciques tiránicos, yo ese castigo lo ejecutaba. Cuando pedían protección, yo la daba. Cuando dudaban, arriesgaba mi propia persona para que vieran que yo era hombre de obras y no solo de promesas, y que además cumplía mi palabra. Así se forjó un ejército inmenso, porque los pueblos sabían que yo era el único que podía cambiar el orden de aquel mundo. Si algo puedo decir, sin vanagloria, es que mi mayor victoria estuvo en conquistar los corazones antes que las fortalezas, y en comprender que la guerra se vence no solo con armas, sino con inteligencia política. Usted tuvo una buena relación inicialmente con Diego Vázquez, el gobernador, pero luego este mismo personaje le causó muchos problemas y fue, digamos, uno de sus enemigos más fieles, más acérrimos, que le llegó a crear muchas situaciones que le lastimaron su honra, su honor y sus pretensiones territoriales, políticas y económicas. ¿Por qué no me habla en profundidad de lo que significó para usted? Fue en mis comienzos como un protectorio amigo. Bajo su mando en Cuba alcancé honores, tierras y consideración. Me confió la expedición a México, lo cual muestra que no ignoraba mi capacidad. Pero en su ánimo siempre hubo temor y recelo hacia quien mostraba ambición y talentos propios. Esto es muy común. Cuando emprendí la empresa de la Nueva España, movido por la urgencia estratégica y por el mandato que yo entendía mayor, el del emperador, Diego Vázquez, que juzgó que me apartaba de su autoridad. Y desde ese instante se tornó mi más obstinado contrario. Lo que me causó más dolor no fueron sus órdenes contra mí, sino su empeño en manchar mi honra, en presentarme como rebelde
y como un ladrón de méritos. Bueno, un ladrón de méritos que él creía que yo se lo robaba a él. Sí. Él fue quien instigó persecuciones contra mí, quien envió emisarios contra mí, quien alimentó chismes en la corte, haciendo que muchos me juzgasen antes de oírme. Y así aquel que debió alegarse de mi éxito, pues su nombre habría quedado unido al mío, prefirió guerrear contra mí antes que reconocer la grandeza de la empresa mexicana. A la postre, simbolizó para mí la miseria de un mundo donde los hombres pequeños detestan a quien crece y donde las hazañas no se premian sino que se temen. Hubiera querido recordarlo como amigo, pero él escogió ser mi perseguidor y mi enemigo, y en esa sombra se perdió lo bueno que hubo entre nosotros. Y aquel episodio que recuerdo, bueno, y usted me puede rectificar si no lo recuerdo bien, que consistía en que le mandaron prender con un pequeño ejército que mandaban hacia Tenochtitlán y que luego esos soldados que iban a prenderle se unieron a usted. Cuénteme algo de eso. Recordáis bien, señor. Aquel episodio fue uno de los más reveladores de mi vida, porque muestra hasta qué punto mis enemigos no comprendían la naturaleza de los hombres ni la fuerza de mis designios. Diego Vázquez, cegado por la ira y el temor, envió desde Cuba a Pánfilo de Narváez, en un general muy bragao, con navíos y soldados para capturarme, para prenderme, despojarme del mando y deshacer la empresa que yo ya había iniciado. Su misión era apresarme vivo o muerto, destruir mi autoridad y tomar posesión de lo conquistado. Vázquez, henchido de soberbia, subestimó el terreno, a mis aliados y la lealtad que habían labrado mis hechos entre los soldados. Bueno, todo eso que me está contando es envidia pura y dura, ¿eh? Sí. Puede ser que en el principio fuera la envidia, pero luego eran intereses personales que él veía peligrar con mi proyección militar y política. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues luego yo no permití que aquel ejército que venía a prenderme o a eliminarme, detrás del cual estaba la voluntad del virrey, arruinase lo sembrado con tanto riesgo. Y así, dejando guarnición en México, marché con un puñado de hombres leales durante la noche, en silencio. Con lluvia, llovía una barbaridad y había un lodo impresionante, para atacarle por sorpresa en una zona que se llamaba, no sé si todavía mantiene el nombre, Zempoala. Fue una acción tan rápida y calculada que Narváez apenas comprendió qué ocurría cuando ya estaba tomado y cercado. Le prendí sin derramar más sangre que la necesaria, porque eran mis compatriotas los que venían a capturarme. Y allí ocurrió el prodigio que dice usted. Sus soldados, al ver capturado a su jefe y conocer mis logros, pidieron servir bajo mis banderas. Así, el ejército enviado para destruirme se convirtió en refuerzo de mi causa, demostrando que en la guerra, como en la vida, no siempre vence quien manda más, sino quien sabe ganar los corazones de la gente. O sea que usted era algo más que un mero soldado, que un mero militar. Usted tenía capacidad de liderazgo moral, como estoy viendo, moral, político y ético, ¿no? Y esa condición quizá hizo que llevara la iniciativa, incluso desobedeciendo cuando usted fundó ciudades como la de Veracruz sin contar con él, es decir, unilateralmente, ¿no? Diría, señor, que si yo hubiera sido solo un capitán de armas, la Nueva España jamás habría nacido. La guerra es oficio duro, pero no basta con mandar espadas. No, es preciso gobernar voluntades. Bueno, interpretar temores, dar sentido a los sacrificios, que eran muchos, y mostrar un destino,
a la gente que va contigo, donde otros solo ven riesgo, ¿no? En fin, que hay que estar al loro, como decimos, o dicen ustedes, ¿no? Desde mis primeros pasos entendí que los hombres siguen a quien les da esperanza, a quien les trata con justicia y a quien le da un propósito para lo que tienen que hacer. Más que a quien simplemente empuña el acero, ¿no? Y todo esto no coincidía con los planes del gobernador. O sea, lo que llamamos motivación y también rebeldía. Sí, efectivamente, dice usted bien. Mire, en tierras de México aprendí que cada alianza era un acto político. Cada trato con un cacique era toda una lección diplomática. Y cada victoria una prueba de legitimidad ante amigos y enemigos. Hubo ocasiones en que más gané con palabras que con arcabuces, y otras en las que tuve que ser juez, administrador, mediador y hasta sacerdote del ánimo humano. Si algo me distinguió fue mi certidumbre de que Dios me había puesto en una empresa mayor que mi persona, y de que mi deber era conducirla no solo con fuerza, sino con inteligencia y fe. Así, pues sí, el verdadero mando no es el de la espada, sino el del espíritu. Y quien no comprende esto termina siendo mero soldado de fortuna. Yo procuré, con aciertos y errores, ser arquitecto de un orden nuevo más que un simple ejecutor de batallas. Algo así pensaban también los miembros de los tercios que lucharon durante siglos y que eran temidos por todos los ejércitos del mundo. Bueno, ¿y se llevaba usted bien con Carlos I? Con su majestad no tuve enemistad directa nunca, pues siempre le profesé obediencia y le serví con lo más importante que un hombre puede dar, su vida, su ingenio y su gloria. Pero el emperador, cargado de mundos y de guerras, claramente tuvo tiempo para oír por sí mismo la voz de quienes le abrían imperios en su nombre. Así, la relación entre nosotros se vio mediada por ministros, consejeros y secretarios, tiralevitas, como dicen ustedes actualmente, pelotas, aprovechados, muchos de ellos influenciados por mis detractores, entre los cuales aparece de nuevo y destacó bastante Diego Vázquez. ¿Se inclinó Carlos I por mí? Bueno, en su corazón quizá, pues no ignoro que mis victorias beneficiaron a su corona como pocas en la historia. Pero en su corte prevalecieron intrigas, celos y sospechas, y el emperador, absorbido por luchas europeas y el gobierno de Alemania, Flandes, etc., dejó que otros decidieran mi destino administrativo. Sí, administrativo, no era otro, al final. Así que mientras yo edificaba ciudades, bautizaba almas y sostenía el dominio español en aquellas tierras, Diego Vázquez y otros trabajaban en las sombras para desacreditarme. Por eso digo que el emperador me toleró, pero no me amparó como debía, y mi recompensa fue menor que mi obra. Al final hallé más justicia entre los indios aliados que entre ciertos cortesanos españoles. Si Carlos hubiera visto con sus propios ojos lo que yo vi, otro habría sido mi lugar en la memoria de los reyes. Pero los hombres que forjan mundos no siempre hallan asiento cómodo en palacio, y esa fue mi amarga lección. A usted y a sus compañeros, colonizadores de la época anteriores y posteriores y coetáneos suyos, pues le ha sembrado la historia de ciertas dudas en cuanto a su comportamiento con los indígenas y en cuanto a su violencia o supuesta violencia con ellos. ¿Qué me tiene que contar sobre esto?
Bien sabéis, Señor, que toda conquista es hija de la fuerza, y ninguna nación en el orbe se ha forjado sin derramamiento de sangre. Pero os digo esto, la imagen que algunos pintan de mí como verdugo, ciego y cruel no responde para nada a la verdad, ni a la intención que guió mi obra. Cuando llegamos a México, hallamos un mundo gobernado por tiranos, con sacrificios humanos, incontables, no os podéis imaginar, guerras floridas y tributos de dolor impuestos a pueblos enteros. Los mexicanos eran niños, sino señores muy poderosos y crueles, que mantenían a muchos en servidumbre con espanto y espada. Sí, yo hice la guerra como manda la historia de todos los tiempos y de todos los imperios, pero procuré templarla con justicia. Yo castigaba a los tiranos y protegía a los aliados, que eran los míos, los indígenas. Quien lea mis cartas verá que pedí antes que nada sacerdotes, antes que arcabuces y gente de la iglesia para enseñar la fe, y que intervine para atajar abusos, incluso entre los míos. No niego que hubo violencia. Ninguna toma de gobierno se hace con flores. Mas os digo una cosa, que muchos pueblos hallaron en mí amparo frente a la tiranía mexicana y se unieron a nosotros libremente, no por temor, sino por esperanza de cambiar su mundo cruel en el que vivían. Es fácil, muy fácil, siglos después, juzgar sin conocer los peligros, las traiciones y fieras costumbres de aquellos días. Pero si he de responder con verdad, sí hubo guerra, pero hubo también orden, hubo una ley, hubo un bautismo, hubo alianzas y libertad para muchos que antes no la tenían ni siquiera la soñaban. No me arrepiento de haber combatido, pues lo que hice, lo hice creyendo que servía a Dios, al emperador y a un nuevo orden más justo que el que había. Otros podrán narrar mi historia como barbarie, en fin, pero yo os digo que en medio de la fuerza intenté sembrar civilización y que mis errores fueron humanos, pero mis fines fueron evidentemente grandes. Y al hilo de su respuesta y dentro de este mismo asunto, ¿qué comparación haría usted con los conquistadores españoles, comparándolos con los conquistadores ingleses, bueno, británicos, que conquistaron la parte norte de América? Si habláis de comparación, señor, diré que los españoles conquistamos para gobernar y poblar, mientras que otros conquistaban para expulsar, reemplazar y exterminar. Nuestra empresa, con luces y sombras, no buscó nunca exterminar a los pueblos, pues la fe católica nos mandaba bautizar, enseñar y hacer reinos mezclados, lo que luego vino a llamarse el mestizaje, ¿no? Desde el primer momento fundamos cabildos, iglesias y ciudades, dimos e hicimos leyes, reconocimos caciques aliados que no eran tiranos y no condenamos al indígena a desaparecer, no, sino a integrarse en un nuevo orden, como ciudadanos con todos los derechos. En tierras del norte, que ya sé por dónde va su pregunta, según me cuentan y según ustedes saben por la historia, los ingleses tomaron la tierra, mas no el alma del indio, pues no le movía a bautizar, no, sino ocupar. Allí los pueblos nativos fueron empujados, confinados, arrinconados, sin pacto ni alianza verdadera, porque aquellos conquistadores no quisieron mezclarse ni reconocer dignidad en los vencidos. Yo vi a españoles desposándose con hijas de cacique, creando un pueblo nuevo mestizo, mientras que en las colonias del norte el indio se volvió extraño en su propia tierra. Yo no niego que nosotros ejercimos fuerza y severidad, pero hicimos un mundo común, donde un chacalteca podía ser vasallo del rey
y recibir escudo y mercedes. Los otros, en cambio, los del norte, no quisieron súbditos, sino ausencia de indios. Por eso digo que si Dios juzga a las naciones, hallará más salvación en quien evangelizó y mezcló sangre que en quien conquistó para vaciar las tierras. Y aunque los siglos critiquen mis obras, prefiero haber construido un imperio de pueblos nuevos que una soledad sin memoria y con reservas de indios. Bueno, sin embargo, señor Hernán Cortés, le cuento que actualmente los gobernadores de este año de 2025 de algunos países, especialmente México, le ponen a ustedes y a usted especialmente, bueno, como un tirano, como un criminal, prácticamente, cuando además usted no se puede defender ahora mismo. Pero yo le voy a dar la oportunidad de que lo haga aquí en Entrevistoria. Así que adelante, señor Cortés. Si en estos días se me llama tirano o criminal, no es porque mis obras hayan cambiado, lo que yo hice no ha cambiado, sino porque ha cambiado el juicio de los hombres y porque quienes gobiernan ahora esculpen relatos para su política, no para la verdad. Yo conquisté con hierro, sí, pero también con pactos, ya lo he dicho, bautismo, leyes, ciudades, universidades, hospitales. Hoy me juzgan sin haber visto los altares teñidos con sangre humana, ni los pueblos sometidos al terror de Tenochtitlán. Me acusan sin conocer que fui recibido como libertador por muchas naciones oprimidas. Eso no se dice. Dicen que no puedo defenderme, mas lo hago aquí. Gracias a Entrevistoria, usted me ha dado los micrófonos. Mire, si yo hubiese ido allí para saquear, habría vuelto a España con riquezas y oro y nada me hubiera preocupado más. Pero me quedé a fundar un reino, a gobernar, a traer evangelio, imprentas, universidades, hospitales, cabildos que saben ustedes que eran ayuntamientos, que eso allí no existía. Y como yo, todos los conquistadores que aplicaron las leyes castellanas. Los indígenas no podrían nunca ser considerados esclavos por Castilla. Se proclamó el derecho de gentes o el derecho de indias, que era una ley básica para proteger a los indios e incorporarlos con pleno derecho a la corona de Castilla. ¿Llaman tiranía a dar leyes? ¿Crimen a impedir sacrificios humanos que se celebran por miles? ¿Dominación llaman a abrir caminos a un pueblo mestizo que aún ahora en 2025-26 sigue existiendo? Bueno, el mexicano de hoy es hijo de indio y de español, y ese pueblo como tal no existiría si los conquistadores hubieran sido otros. Por ejemplo, ya lo he dicho antes, los ingleses, que buscaban la exterminación a los indígenas, como hicieron en Norteamérica. Quien me llama criminal olvida que la nación que defiende nació de la fusión que yo y mi gente hicimos posible. Si han de condenarme, que sea con todos los hechos sobre la mesa, no con la mitad de la historia arrancada para servir a banderas presentes. Volviendo para atrás, su victoria final con los mexicas fue un verdadero prodigio y mi pregunta es, ¿con cuántos efectivos realmente se consiguió entre soldados españoles y ejércitos conseguir esta hazaña? Buena pregunta, pero quizás no pueda ser muy exacto, aunque tengo algunos apuntes. Para el sitio de Tenochtitlán en 1521, yo contaba alrededor con 800 o 1300 españoles, infantería, caballería y tal. Pero bueno, lo que había muchísimo eran los aliados indígenas, principalmente guerreros de pueblos enemigos que los mexicas
como los chacaltecas, pero también otros pueblos, pues lo tenían prácticamente horrorizados con sus sacrificios humanos, ¿no? Entonces las cifras pueden oscilar entre 75 y 150.000. Yo creo que estaba más cerca de 150.000. ¿Y esto qué quiere decir en su conjunto? Lo primero que quiere decir es que la gente estaba conmigo. No puede ser que yo fuera tan malo como me pintan algunos. En fin, no le voy a faltar al respeto. Como me pintan algunos ahora, no podía ser yo tan malo cuando se me unieron casi 150.000 personas indígenas en total para luchar conmigo contra el Imperio Mexicano. Es decir, las tropas que tomamos Tenochtitlán eran menos del 2% de españoles. El resto eran aliados indígenas. Por favor, esto hay que saberlo. Por tanto, no fue una hazaña de unos pocos españoles, solo con arcabuces, caballos y evangelios, sino una coalición masiva de pueblos indígenas aliados con armas europeas, navíos, estrategas y apoyo militar combinado. Esa es la gran grandeza que hoy no quiere ver los políticos de hoy. Es que los que lucharon eran a los mismos que ellos tenían sometidos. Y siempre Hernán Cortés, los conquistadores, Hernán Cortés, no. Entre sus aliados, que fueron muchos, de indígenas y caciques, hay una persona clave en su historia personal, que es Malinche. Hábleme de ella y dígame la verdad sobre ella, todo lo que pueda decirme de su verdad. Malinche, a quien yo llamé Doña Marina, no fue simple intérprete, no, sino puente entre dos mundos. Y si digo la verdad, sin ella mucho de lo que ocurrió no habría sido posible. Cuando llegó a mí era joven, instruida en varias lenguas, hija de linaje noble caída en desgracia. Conocía muy bien la política de su tierra mejor que cualquier soldado español. Y entendió pronto que mi empresa era ocasión y destino para rehacer su lugar en el mundo. Ella no solo tradujo palabras, traducía voluntades, secretos, temores y ambiciones, y me enseñó a entender el espíritu de los pueblos a los que me dirigía. ¡Qué importante fue! Muchos hoy la pintan como traidora, pero no conocen que fue vendida de niña y dada como esclava, y que el señorío mexica era para ella opresión y no patria. Al ponerse a mi lado, recuperó dignidad, recibió el bautismo y ejerció poder que jamás había poseído bajo Moctezuma. No niego que hubo afecto y cercanía entre nosotros, porque compartimos noches de peligro, decisiones terribles y esperanza de triunfo, y de esa unión nació un hijo, Martín, que fue reconocido y ennoblecido. Sí he de decirlo con claridad, doña Marina fue aliada, consejera y compañera, y su sagacidad salvó vidas más de una vez, muchas. No fue instrumento pasivo, no, sino fue una mujer de juicio y de determinación, que eligió servir a quien creyó capaz de transformar su mundo. Yo respeto su memoria, pues sin su voz habría sido casi ciego entre los mexicas. Y si la historia quiere juzgarla, que la juzgue, pero que la juzgue entera, no como traidora, sino como una de las primeras arquitectas del México mestizo. Señor Hernán Cortés, ¿se trataba bien a los nativos? ¿Había una instrucción expresa de la corona en la época de Carlos I de tratar bien a la gente de allí, a los indígenas? Sí, señor. Hubo instrucciones expresas y repetidas de su majestad para que los naturales fueran bien tratados, y quien diga lo contrario ignora las leyes de Indias y los mandatos que los reyes enviaban
sistemáticamente a los gobernadores. Desde mis primeros pasos en la Nueva España se me ordenó que no hubiera injusticias contra los indios, que se les protegiera, que se les enseñara la fe sin violencia y que todo castigo fuese por causa justa, no por soberbia. Yo ya he dicho que pedí sacerdotes y frailes, porque entendí que sin evangelización no habría paz ni legitimidad. Ciertamente hubo abusos, como los hay en todo reino y en todo ejército, pero lo notable es que España fue la única potencia que legisló a favor del vencido, creando audiencias, protectores de indios, misiones, conversiones pacíficas y escuelas. Fue el germen de todo lo que hay allí ahora. Si la corona no hubiera querido el bien de los naturales, de los indios, no habría enviado a Fray Bartolomé de las Casas, ni promulgado nuevas leyes que incluso limitaron el poder y la riqueza de los conquistadores. En mi gobierno reconocí caciques, respeté tierras comunales, protegí aliados indígenas y castigué a españoles que cometían agravios y abusos. Eso no significa la perfección. Las pasiones humanas hieren siempre, pero sí demuestra que existió voluntad real de integrar al indio como vasallo y no destruirlo como enemigo. Y si hoy los pueblos indígenas viven, hablan castellano y forman la mayoría de México, es porque el mandato no fue, ya lo he dicho y lo diré hasta la extenuación, exterminar, sino fue incorporar, y porque la corona quiso súbditos, el equivalente a lo que ustedes llaman ahora ciudadanos, y no esclavos. Otra pregunta, señor Cortés. ¿Qué hubo en todo esto de descubrimiento y qué hubo en todo esto de colonización y de dominación? Señor, no sería veraz decir que nuestra empresa fue solo descubrimiento, ni tampoco que fue únicamente dominación. Hubo todas las cosas, mezcladas. Descubrimiento porque abrimos rutas desconocidas. Dimos a la corona noticia de tierras inmensas, pueblos nunca vistos, lenguas, creencias y riquezas que el mundo ignoraba en ese momento. Con ello el orbe se ensanchó y un hemisferio dejó de ser secreto para otro. Hubo colonización, sí, porque fundamos ciudades, iglesias, caminos, autoridades y leyes. No vinimos a tomar botín y marcharnos, ¿no?, sino a poblar y hacer un reino estable con cabildos, universidades, hospitales y cuerpos de gobierno que permanecieron siglos. Colonizar es ordenar, y yo procuré, con aciertos y faltas, dar estructura donde solo había dominio militar méxica sobre otros señoríos. Y hubo dominación, claro, porque no se derriba un imperio sin ejercer la fuerza, ni se impone un nuevo orden sin quebrar el antiguo. Quien diga lo contrario desconoce la naturaleza del poder en cualquier siglo. Pero quiero señalar algo. La dominación española no buscó exterminio, sino vasallaje. Ya lo he dicho, no quiso borrar al vencido, ahí está, por las calles de nuestras ciudades hispanoamericanas, sino hacerlo parte del nuevo cuerpo político y espiritual. Por eso digo que fue descubrimiento en la mirada, colonización en la obra, y dominación en el modo, pero también mestizaje en el resultado, algo que ninguna otra empresa europea produjo con tanta hondura. Y si hoy existe un pueblo mexicano que habla una lengua común, tiene la fe cristiana y sangre mezclada, es porque de aquellas tres fuerzas nació un cuarto fruto. Una nación nueva que no era la de antes, ni la mía, sino la suya. Los prisioneros eran subidos por la escalinata del templo. Se les tendía de espaldas sobre una gran piedra. 4 sacerdotes les sujetaban
brazos y piernas. El sacerdote principal abría el tórax con un cuchillo de grandes dimensiones, extraía el corazón aún palpitante, lo ofrecía al sol levantándolo hacia el cielo y el cuerpo ya sin vida era arrojado por la escalinata de la pirámide. Y así sucesivamente. No solo era una ceremonia religiosa, sino una forma de intimidación hacia pueblos sometidos y servía para demostrar el poder de Tenochtitlán. Claro, los miles de indígenas dominados por el Imperio Mexica vieron en los españoles una oportunidad única para desprenderse de aquella dominación, por cierto, bastante cruel, ¿no? Probablemente no seguiría existiendo si no hubiéramos sido nosotros, pero que la gente recuerde el sistema de sacrificios masivos tal y como lo practicaba el Imperio Mexica en 1519, y que con nuestra victoria aquello desapareció para siempre. El Mexica estaba sometiendo a tensiones enormes a otros pueblos cercanos. Tarde o temprano habrían surgido rebeliones, reformas o caídas del poder Mexica, porque incluso dentro del mundo indígena ya existían debates sobre los sacrificios de prisioneros y de jóvenes capturados para ser sacrificados e incluso de niños pequeños. No era una práctica uniforme ni aceptada sin crítica. Había pueblos que lo repudiaban y sacerdotes que lo interpretaron de forma distinta. Nosotros acabamos con esa práctica brutal. Su Majestad el Rey Don Fernando y después el Emperador Carlos ordenaron que hubiese para estas tierras un derecho propio, el derecho de Indias que ya ha salido en nuestra entrevista. Este derecho estaba para regir el trato con los naturales y para encauzar la gobernación de estas provincias tan distintas de Castilla. En esas leyes se declaró algo que no todos recuerdan, que los indios eran vasallos libres de la corona, tan dignos de amparo y justicia como cualquier hombre nacido en la península. No se le podía tener por esclavos, ni tomarles sus tierras sin causa justa, ni obligarles a trabajos inhumanos. Las leyes de Burgos primero y más tarde las leyes nuevas que dictó el emperador pusieron freno a abusos y mandaron castigar con rigor a quienes maltratasen a los naturales. ¿Que si tales leyes se cumplirán siempre? Bueno, no, señor. En estas tierras nuevas, donde la ambición y la codicia prendieron con facilidad, hubo quien desobedeció lo mandado por su majestad. Pero yo os digo que la intención de la corona fue clara: proteger a los indígenas, instruirlos en la fe y gobernarlos con justicia. Y os añadiré algo más. Muchas veces fuimos nosotros, los capitanes en la frontera, quienes pedimos esas leyes porque conocíamos el valor de los pueblos indígenas y sabíamos que sin su amistad, su trabajo y su alianza, jamás habríamos podido sostener estas provincias para el rey. El derecho de Indias fue, pues, un esfuerzo por ordenar este imperio y por reconocer a los naturales como súbditos, no como botín de guerra. Yo así lo entendí y así lo procuré cumplir en lo que estuvo en mi mano. Sin embargo, lo que nos ha llegado de todo ese tiempo es un conjunto de versiones que contribuyeron a formar la leyenda negra contra España, la célebre leyenda negra, que todavía perdura y en algunos casos con cierta virulencia política por los gobernantes. Y ahí tuvo una influencia decisiva el religioso Fray Bartolomé de las Casas, que fue quien escribió mucho de los escritos que generaron aquella leyenda,
¿Qué le tendría que decir ahora? ¿Tuvo usted tratos con él? Decís bien, señor. El padre Bartolomé de las Casas no fue amigo mío, ni yo tampoco hallé en él mucha comprensión hacia mi obra. Y no porque él fuese mal hombre, que no lo era. Antes bien, tenía un celo enorme por la defensa de los naturales. Pero ese celo en ocasiones le cegaba. En mis primeros años en las Indias coincidimos en la Española, cuando él aún era encomendero antes de vestir el hábito que sabe usted que lo vistió finalmente, al final su vida, con igual fervor que luego le movería a denunciarlo todo absolutamente. Más tarde, ya convertido en el gran defensor de los indios, volvió a cruzarse conmigo en ocasiones, pues él buscaba corregir abusos y yo procuraba gobernar territorios inmensos, recién conquistados y difíciles de pacificar, no lo olvidemos. Las Casas, Fray Bartolomé, llegó a pintar mi proceder y el de muchos otros con tintas demasiado negras, bastante injusto. Me acusó de crueldades que yo no había cometido y de intenciones que jamás albergué. Él hablaba desde los púlpitos y los libros y yo hablaba desde los caminos polvorientos de Nueva España, desde los pueblos que pacifiqué, desde los aliados indígenas que se me unieron voluntariamente. Decía que yo había destruido los pueblos de estas tierras. Mas yo digo que sin mis alianzas con chacaltecas, totonacas y otros muchos, jamás habría podido retar al poderío mexica. ¿Cómo puede llamarse tirano quien es sostenido por tantos, por la gran mayoría? Yo no niego que hubo exceso, ya lo he dicho, y que algunos españoles cometieron agravios que yo mismo castigué, ¿no? Pero las Casas, Fray Bartolomé, tomó esas manchas aisladas y la quiso convertir en el retrato de toda una gran empresa. Y en su afán de proteger al indio, cosa loable, llegó a atacar injustamente a quienes como yo procuramos gobernar con justicia dentro de un mundo nuevo y turbulento. Así que diré esto. Las Casas y yo perseguíamos el bien, pero lo mirábamos desde caminos distintos. Él juzgaba desde la distancia y el ideal, yo desde la pólvora, la diplomacia y el gobierno cotidiano de hombres muy, muy diversos. No nos entendimos. Tal vez ninguno de los dos quiso hacerlo. Bueno, señor Cortés, gracias a estas entrevistas virtuales, donde podemos andar por los siglos como si estuviéramos en el presente y que además nos podemos tomar ciertas licencias, hemos conectado con Fray Bartolomé de las Casas. Ah, estupendo. Qué interesante. No me diga. Ah, pues venga, adelante. ¿Y no tiene usted miedo a enfrentarse con un poco la voz de su conciencia a lo largo de los siglos? ¿Miedo? Para nada. Yo todo lo que he dicho es la verdad y él lo sabe. Muy bien, estupendo. Fray Bartolomé, muy buenas. Bienvenido a Entrevistoria. ¿Cómo está usted? Fenomenal, estoy fenomenal. Durmiendo el sueño de los justos, como se suele decir, y nunca mejor dicho. ¿Ha oído usted lo que ha dicho Hernán Cortés sobre usted hace un momento? Sí, lo he escuchado perfectamente. Bien. ¿Y qué tiene usted que decir, señor de las Casas? Bueno, antes de nada, encantado de poder hablar de nuevo con usted, señor Hernán Cortés. ¡Cuánto tiempo!
Es un placer, de verdad. Aunque la historia nos ha considerado enemigos. Igualmente, Fray Bartolomé, siempre a su servicio. Pero diga. Señor, en primer lugar, permitid que hable quien tantas veces clamó en el desierto. Yo fui obispo de Chiapas, como muy bien sabe, señor Cortés, y testigo de muchas penas que sufrieron los naturales de estas tierras. No vine yo a este mundo para buscar gloria, no, ni para escribir libelos, no. Yo vine a este mundo para dar la voz a los que no podían alzarla. Decís, don Hernando, que exageré. Decís que pinté demasiado oscuro lo que vi. Ojalá hubiera sido así. Ojalá mis palabras hubieran sido desmesura y no retrato. Pero yo vi pueblos enteros quebrarse bajo trabajos inhumanos. Vi a hijos separados de sus madres. Vi a hombres que eran libres tratados como bestias de carga. Y delante de aquellos horrores, ¿cómo iba a guardar silencio? Si mis escritos volaron lejos y fueron usados por el enemigo de nuestro reino, creedme, no fue mi intención, sino su malicia, la de ellos. Yo escribí para la corona, para reformar, para salvar, no para destruir nada, no. Si mis palabras sirvieron para mover conciencias, para que se dictaran leyes más justas, para que algún indio viviera libre de tormento, entonces la doy por bien empleadas. En fin, no niego el valor de nuestra empresa ni el orden que trajisteis, pero tampoco negaréis, no lo podéis negar, que hubo excesos terribles. Mi deber fue recordarlo. El vuestro, tómese como se tome, fue conquistar. El mío, en cambio, fue proteger a los débiles, según manda Cristo. Y si por ello se me tilda de exagerado, bueno, lo acepto. Pero más vale exagerar en defensa del inocente que callar para no incomodar al poderoso. Señor Cortés, ¿quiere usted añadir algo a lo que ha dicho el Fray Bartolomé de las Casas? Bueno, no tengo nada que añadir en lo que ha dicho el señor de las Casas. Él es un religioso, un creyente, un cristiano, como yo, y sus palabras son moderadas y quizá tenga que decir que lleva mucha razón en cuanto al uso que se han hecho a lo largo de la historia por los interesados de desprestigiar a España y a su gente. Nada, señor Cortés. Ha sido un placer de nuevo conectar con usted y reciba mi más cordial abrazo desde la eternidad. Bueno, señor Hernán Cortés, ha sido un placer hablar con usted a través del canal Entrevistoria y especialmente porque nos ha aclarado bastantes pormenores sobre la manipulación que se hace de la conquista de América y de los océanos. Muchas gracias y que nos veamos siempre en esta plataforma que es la eternidad. Gracias. Muchísimas gracias por darme voz y oportunidad de decir cosas que otros quieren silenciar. Y quiero terminar con una reflexión hacia los oyentes y una invitación especialmente. Que vayan a México y circulen por las calles, por las tiendas, por los comercios, por los mercados y vean quiénes son los habitantes de México, de dónde vienen, y que hagan luego lo mismo en Norteamérica y circulen también por las calles y vayan a los comercios, vayan a las avenidas, a los mercados y a ver si allí ven indios y mestizos, como dejamos nosotros vivir, crecer y desarrollarse en la Nueva España.